En videos anteriores explicamos cómo se dio la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero después de esta Segunda Guerra Mundial se dio la llamada y famosa Guerra Fría. Entonces vamos a retroceder un poquito en el tiempo para explicar y cómo se relaciona también con la caída del muro de Berlín. Veámoslo en este video. Para hablar de la Guerra Fría tenemos que ir al año 1945. Sin embargo, la guerra se dio en 1957 a 1991. Esta se dio al concluir la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría es un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo que fue como consecuencia de la famosa Segunda Guerra Mundial que dejó tanto sufrimiento. La llamada Guerra Fría estuvo relacionada con el muro de Berlín, ya que en un inicio influyó con el bloqueo. Fue en ese momento cuando se cerraron las fronteras para que no se lograra pasar. Esta tuvo varios puntos importantes a mencionar, como la famosa Guerra China, la Guerra de Corea, la crisis de Berlín y la crisis de misiles cubanos. Ahora retrocedamos en el tiempo para saber y conocer cuáles son las causas de esta guerra. Entre las principales causas se encuentra que la Unión Soviética pretendía difundir el comunismo en todo el mundo. Esto alarmó a los estadounidenses. La posesión de armas atómicas preocupó tanto a los americanos como a los soviéticos. Por eso ambos estuvieron alertas de un ataque del otro. Los soviéticos temían que Estados Unidos usara a Europa como base militar para atacar. Además había un conflicto político y militar. La Unión Soviética y los Estados Unidos competieron por temas científicos, deportivos, tecnológicos, incluso de espionaje, y esto desató aún más la guerra. Ya que hablamos de la Guerra Fría y demás, tenemos que relacionarla con el muro de Berlín. ¿Cómo se relacionó con el muro de Berlín? ¿Qué fue lo que sucedió? Acá lo explicamos. Se entrelazan porque la disolución de la Unión Soviética terminó con la Guerra Fría, y como consecuencia tuvo dos acontecimientos que marcaron la historia. Uno es la caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación de Alemania en 1990. Pero en temas de la caída del muro de Berlín, la demolición del muro empezó espontáneamente un 9 de noviembre de 1989. Esto debido al cruce del muro por parte de un grupo de diplomáticos, pero no fue en ese momento que se dio, sino que días después. Y en esa ocasión se utilizaron diversas herramientas para sacar trozos como recuerdos, derribando grandes partes del proceso y creando varios cruces en la frontera. Más adelante se dio una conferencia de prensa que no se puede olvidar porque quedó marcada en la historia. Acá te la explicamos. Fue una rueda de prensa histórica un 9 de noviembre de 1989. Esto desencadenó los acontecimientos. Fue un anuncio de regulaciones que tuvo como efecto el derribar el muro. La conferencia duró más de una hora y fue realizada por el jefe del partido de Berlín Oriental y un portavoz, empezando a las 6 de la tarde. Esta fue emitida por televisión y radio. Después de la conferencia se entregó un anuncio con los cambios, pero no fue previsto lo que sucedería después, que fue el inicio de la caída del muro. En este comunicado se especificaba que los ciudadanos de Alemania Oriental podían solicitar permisos sin cumplir con los requisitos necesarios, y esto les permitía el cruce de las fronteras. Esta guerra no solo tuvo la caída del muro de Berlín como consecuencia, sino que tuvo otras. Acá las vemos. Algunas de las importantes fue que Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon gran cantidad de armas atómicas. Por supuesto, esto era muy peligroso. Además, los americanos se convirtieron en la principal potencia del mundo. Y una de las más importantes es que la Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas, poniéndole fin al comunismo de la época. Bueno, ya nos pusimos en contexto y retrocedimos un poco en el tiempo para ver cómo es que se dio esta Segunda Guerra Mundial y cómo después se dio la Guerra Fría y la famosa caída del muro de Berlín. Nos vemos en un próximo video.